Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Magdalena Carbó. Magdalena, abogada, miembro de la firma Tanoira Casañe, integra el equipo de contrataciones públicas y derecho administrativo. Tanoira Casañe, firma líder en la República Argentina. ¿Cómo andas, Magdalena? ¿Bien? Hola Augusto, ¿cómo estás? Un placer participar, muchas gracias. Como le digo a todos los invitados, el placer es nuestro. Y hoy vamos a conversar con Magdalena sobre la, podemos decir reciente, no tan reciente, pero reciente reforma en la Ley de Procedimiento Administrativo, que solamente conocen algunos pocos, porque el derecho administrativo pertenece a una cofradía de abogados, muy poquitos, ¿eh? Entonces, a ver, contanos un poquito, Magdalena, la primera pregunta que tengo para hacerte para aquellos que no somos administrativistas es, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la ley de procedimiento administrativo? Bueno, me parece bien que empecemos por ahí y además porque es algo que modifica la ley de Ah, bases, por lo ujú, tanto era uno el ámbito de aplicación previo y es otro ahora. ujú, Originalmente, la ley de procedimiento administrativo nacional es del año 72 ujú, y la última modificación había sido en los 2000, por lo tanto ya llevaba varios años sin ninguna modificación sustancial. En lo que refiere al ámbito de aplicación, originalmente la Ley de Procedimientos Administrativos se aplicaba a la administración pública centralizada y descentralizada, o sea, los órganos de la Administración Pública Nacional, tanto de los que dependen del Poder Ejecutivo de forma jerárquica, como los que tienen un control de tutela. Y de la ley los únicos que excluía eran los organismos militares de defensa y de seguridad. Esto era todo lo que decía la ley de procedimiento administrativo. ujú, Con la reforma de la ley de bases pasamos a un esquema que amplía los organismos y los entes a los cuales les resulta de aplicación esta norma. A partir de esta modificación tenemos órganos y entes a los cuales se le aplica de forma directa la ley de procedimientos administrativos, órganos y entes a los cuales le aplica de forma supletoria. ujú. Ahora los vamos a decir, digamos, están expresamente determinados. Y después tenemos órganos expresamente excluidos. Estas tres figuras no estaban dentro de la ley de procedimiento anterior. Ok, Dentro de los de aplicación directa de la ley de procedimiento administrativo, tenemos los que ya estaban antes, que eran los órganos centralizados y descentralizados de la administración pública, pero ujú, se les suman también los órganos del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Nación, siempre y cuando ejerzan función administrativa. ok, Esto quiere decir que los órganos del Poder Judicial y del Poder Legislativo ejercen función legislativa, función judicial preponderantemente, pero en mm, algunos casos, en las excepciones o en lo más menor, ejercen también función administrativa. Para estos casos en donde ejercen función administrativa, la norma expresa que se le va a aplicar directamente la ley de procedimiento administrativo. Hasta el día de hoy o hasta esta modificación, la jurisprudencia de la doctrina ya había admitido la aplicación supletoria porque había una laguna, había un vacío, no se le aplicaba otra norma, pero bueno, ahora son incluidos expresamente en la ley de procedimiento Dice que la administrativo. reforma lo que vino a hacer fue capturar esa jurisprudencia y ponerlo en letra de la ley. Exacto. Vamos a Ok, ver que muchas de las modificaciones que hubo en la ley de procedimiento administrativo, por esto de que habían pasado tantos años sin reformas, lo que vino la ley de bases es a traer algunos cambios ok, que ya estaban en la jurisprudencia. bien. Esto con lo que refiere a aplicación directa, después suma también los organismos militares de defensa y de seguridad que antes estaban expresamente excluidos, ahora están incluidos salvo excepciones, o sea, cambia el sentido, ahora Ujú, los incluye, pero salvo algunas excepciones de algunas normas especiales. Después tenemos los de aplicación supletoria, que son los que incluye son los entes públicos no estatales. Bueno, el ejemplo clásico son los colegios profesionales, que si bien tienen delegadas potestades públicas, no forman parte de la Administración Pública Nacional. ok. Para el ejercicio de esas potestades públicas le va a ser de aplicación la ley de procedimiento administrativo.
nuevamente esto ya estaba establecido por la jurisprudencia, pero vino a expresarlo la ley de bases. También a las personas privadas en el caso de que ejerzan potestades públicas y después a los procedimientos administrativos especiales, es decir, cuando ya exista una norma especial con un procedimiento especial, se va a aplicar esa norma, pero de forma supletoria, para lo que no está previsto en esa norma, se va a aplicar la ley de procedimientos administrativos. Ok. Bien. Y Y a ver, esto en cuanto a ámbito de aplicación, seguramente sí, un solo comentario sobre dale. eso, como para terminarte la idea, trae también los que se excluyen expresamente, que Ah, esto ok. también es una novedad de la nueva ley, que lo que dice es que excluye la aplicación de la ley de procedimiento administrativo en las sociedades en las que el Estado forme parte mayoritaria o total y las entidades financieras de las que el Estado forme parte que no es una modificación menor, no por la concepción, porque nuevamente esto ya estaba previsto en otras normas, pero Mm, por la idea o por los objetivos del gobierno no es menor que haya sido incluido en la ley de ok. procedimiento administrativo. Sí, además me parece que es coherente Totalmente, con el espíritu de la nueva administración, digamos, ¿no? totalmente. Ahora, más allá de lo que es ámbito de aplicación, ¿por qué no nos das una pincelada de cuáles fueron las principales reformas que se introdujeron? Mira, si tenemos que mencionar cuatro o cinco reformas principales, sobre todo en lo que hace a la práctica del derecho administrativo en el día a día de los abogados, yo mencionaría la figura del silencio administrativo, los cambios que hubo en la figura del silencio administrativo, después lo referido a recursos administrativos y Ok. en el mecanismo de habilitación de la instancia judicial. Ujú. A eso le sumaría quizás los recursos directos, las modificaciones que hubo en la figura de los recursos directos. Y finalmente, quizás otro cambio importante o interesante es la figura del amparo por mora, los Ok. cambios que hubo en ese sentido. Bueno, entonces a ver si podemos desarrollar por lo menos alguno de esos. Contanos un poquito qué pasó con el silencio. Imagino que es que ahora, no sé, vago recuerdo de derecho administrativo cuando los cursé eran mucho más no peinaba canas y era mucho más jovencito, ¿no? ¿No? Como que el silencio es a favor del ciudadano, ¿ok? Correcto. Y en contra del Estado. ¿Cómo estamos ahí? A ver. Exacto. Originalmente el silencio negativo, digamos, lo que conocemos comúnmente como el silencio negativo, que es frente a la petición, si el Estado no responde, lo vamos a considerar un rechazo de nuestra petición, fue creado como una ficción, quiere decir, el Estado debería responder, lo que debería pasar en todos los casos es que el Estado responda porque tiene una obligación de responder, pero frente a la realidad, que es que el Estado en algunos casos no responde, lo que hizo fue crearse esta figura del silencio negativo. Únicamente, como decís, a favor del administrado para permitirle al particular poder acceder a sede judicial. Es decir, si el Estado no me contesta, voy a sede judicial a hacer mi petición. Esta era la figura del silencio negativo. Y la ley ya establecía como principio el silencio negativo, es decir, frente a una petición, si el Estado no contesta, el silencio es un rechazo. Únicamente prevía el silencio positivo, es decir, el otorgamiento frente al silencio para casos especiales que se establezcan en normas especiales. Existían, pero eran muy pocos y en algunas normas. Ujú. Pero existía la figura del silencio positivo. Lo que hizo la modificación es mantuvo el criterio del principio es el silencio negativo, pero amplió el ámbito de aplicación del silencio positivo. Hoy en día lo que tenemos es un listado aprobado por el Poder Ejecutivo a través de un decreto posterior a la modificación de la Ley de Bases, donde establece exactamente cuáles son, y son, la verdad, una gran cantidad de procedimientos en donde se aplica la figura del silencio positivo. Esto Ok. quiere decir que yo presento una petición, una solicitud en alguno de todos estos trámites y si el Estado no responde en un plazo de 60 días, yo voy a considerar que la autorización me fue otorgada. Ok, bien, bien. Es un cambio, es una modificación interesante, sobre todo para lo que hace a la rapidez y eficacia de la actuación de la administración. No, tal cual. Ok, ok, sí. Y además me imagino yo que de alguna manera en todos aquellos temas que haya señalado el decreto es una forma de, no sé si de
de descomprimir el trabajo en el Estado o de liberar al mercado de la burocracia estatal. Digamos, hay un Exacto, equilibrio entre los dos intereses, ¿no? tal cual. Los dos fueron tenidos en mira para tomar la decisión, tal Ok, cual. 60 días de espera como parece un plazo razonable. Y hablaste también de recursos y plazos. ¿Qué reformas hubo acá? Bueno, en los recursos administrativos hubo una reforma básica de plazos, digamos, había los recursos que agotan la vía administrativa, el más conocido, el recurso jerárquico, tenía un plazo de 15 días, es decir, una vez notificado el acto, el administrado tenía un plazo de 15 días para interponer este recurso en sede administrativa. Este plazo es ampliado a 30 y entonces lo que dice la ley es ningún recurso que agote la vía administrativa, como el caso del recurso jerárquico, puede ser de un plazo menor a 30 días. Por lo tanto, se amplía este plazo. Como consecuencia de eso, se ampliaron otros plazos de recursos de reconsideración de 10 a 20, es decir, hay toda una tendencia a favor de darle más tiempo al administrado de interponer estos recursos. Y después, en lo que hace a los recursos administrativos, recordemos que hay una condición de agotamiento de la vía administrativa. Esto quizás también es lo que todo el mundo recuerda de derecho administrativo. Esto no se elimina, es decir, sigue existiendo el requisito de agotamiento de la vía administrativa para acceder a la vía judicial. Lo que se incorporan son nuevas excepciones al agotamiento de la vía administrativa, es decir, casos en donde no es necesario pasar por sede administrativa para acceder a sede judicial. Por lo Ok, tanto, la doctrina es muy crítica con el hecho de que exista el agotamiento, el requisito de agotamiento de la vía. Esto no fue tomado del todo en el sentido de que sigue existiendo, pero bueno, sí se han incluido varias excepciones, lo que hace que en la práctica haya varios casos que se incluyan en donde no es necesario pasar por sede administrativa para poder acceder a sede judicial. Los casos tienen que ver con el ritualismo inútil, que se incluyó y se amplió a varios casos, es decir, si la administración ya se pronunció varias veces de la misma forma, no tiene ningún sentido que yo vaya y le pida lo mismo. claro, En los casos en los que vaya por acción de amparo o alguna medida urgente judicial, se establece expresamente que no es necesario ir a sede administrativa. En los casos en los que yo esté pidiendo o fundando mi petición en la inconstitucionalidad de una norma, en ese caso puedo ir directamente a sede judicial. claro. Y incluyó un punto interesante que es los actos administrativos que se dicten en el marco de un proceso judicial que ya tenga sentencia. Esos actos administrativos no es necesario ir a cuestionarlos a sede administrativa, sino que directamente los voy a poder cuestionar en el marco de la ejecución de dicha sentencia. Este es un punto interesante que en algunos casos particulares es de mucho interés. Bien. Ok, a ver, volvemos un poquito a silencio administrativo Sí, y te lo uno con amparo por mora. sí. No, porque imagino, a ver si me llevo la bolilla 2 a marzo, imagino que tiene que haber algún tipo de relación entre silencio negativo y amparo por mora, ¿no? Al haber ampliado el silencio positivo, es decir, que me libera a mí de la burocracia. ¿Qué pasó acá? ¿Qué modificación hubo con el amparo por mora? Bueno, es interesante lo que decís porque el amparo por mora, digamos, el único fin histórico que tuvo es ir a pedir la sede judicial que la administración me resuelva, es decir, Exacto. apurar el trámite en sede administrativa porque no estaba obteniendo respuesta. En el caso del silencio positivo, parecería ser que el amparo por mora no tiene ninguna razón de ser porque vencido Bien, ese plazo, yo voy a bien, otorgarme, me van a otorgar la autorización. Quedan los casos de silencio negativo. En principio, el amparo por mora sigue siendo una herramienta útil para el particular. En el caso en que quiera una respuesta, hay muchas veces que el particular es útil tener una respuesta expresa de la administración, ya sea por sí o por el rechazo. ujú, Eh, Acá hay una modificación interesante que es originalmente lo único que podía hacer el juez es la orden de pronto despacho, es mm, decir, el juez analizaba si efectivamente se habían cumplido o no los plazos y si los plazos estaban vencidos, le ordenaba a la administración que resuelva como quiera, por sí o por no, pero que resuelva. Esto se mantiene, pero se le agrega que le va a dar un plazo y que si la administración no resuelve en ese plazo, el juez va a poder otorgar la autorización que se está requiriendo. claro.
Entonces es una sustitución de las facultades de la administración, muy cuestionada por la doctrina actualmente, pero que es interesante en cuanto a modificación, algo que no existía, algo que, bueno, todavía no está siendo muy aplicado, porque si bien... Pero, por qué se cuestionaría esto? La verdad que si vos como administración no respondiste la primera vez, el ciudadano tuvo que ir a la justicia te da un plazo para que respondas y seguís sin responder, ¿por qué la doctrina se queja de que el juez lo termine Porque decidiendo? lo que dice es que el Poder Judicial está otorgándole facultades al Poder Judicial dentro de intromisión dentro de competencias que son originalmente de la administración. Lo que no quiere decir es que yo pueda tomar como rechazo e ir en una acción de fondo al Poder Judicial. Lo que tiene es que esto tiene la característica de un amparo, es decir, la resolución es rápida y lo único que debería hacer el juez es no analizar el fondo de la cuestión. Por eso que sin analizar el fondo de la cuestión pueda otorgar un derecho al particular Ok, parecería medio cuestionable. bien, perfecto. Bien, bien. Respondiste perfectamente la duda. Muy bien. Muy bien, Magdalena. Hemos conversado con Magdalena Carbó y hemos intentado hacer un paneo sobre los puntos más relevantes de la ley de procedimiento administrativo. Veo que no metí mucho la gamba, con lo cual me acuerdo, ¿no es cierto?, de derecho administrativo Perfecto, de un cuarto 10. año, allá hace mucho tiempo atrás, ¿eh? Así que Magdalena, gracias por acompañarnos y por supuesto quedan las puertas abiertas para un próximo Legal Insight para que sigamos conversando sobre esta reforma. Un placer, muchas gracias.